Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín, nos encontramos recorriendo México. País número 18 en nuestro recorrido desde Ushuaia hasta Alaska. Estamos ya en Norteamérica y en todos los videos anteriores les estuvimos mostrando un poco cómo es el Caribe mexicano, las mejores playas y demás, pero debido al clima creo que ya es momento de dejarlo, ¿no? Vamos a seguir por la península de Yucatán, pero nos vamos a alejar de la zona costera. Hoy vamos a viajar porque tenemos acá una caja enorme que nos acompaña que fuimos a buscar al correo. Una misteriosa caja, miren lo que es. Enorme, ya les vamos a contar qué tiene, pero bueno, por ahora van a tener que lidiar con la intriga. Así que nada, ya cargamos combustible en Blanquita, llenamos el tanque de agua y estamos listos para salir a la ruta. Vamos a hacer unos 160 kilómetros, vamos a dejar el estado de Quintana Roo, nuestro primer estado en México. Como particularidad vamos a pasar a 1 hora menos, o sea estamos en GTM-5 y vamos a pasar a GTM-6 en Yucatán. En español, ahora tenemos 2 horas de diferencia con Argentina, vamos a pasar a tener 3 horas de diferencia. Que es como veníamos hasta hace un mes que entramos a México. Así que bueno, vamos a agarrar ruta más o menos unas 2 horitas hasta Valladolid. Y estamos haciendo la ruta libre, la que no tiene peajes, para ir desde Cancún hasta Valladolid. La 180 dice que es. Ya nos quedan 70 kilómetros nada más. En general está en muy buen estado, es de un solo carril de ida y uno de vuelta. La otra, la que es de cuota, como le dicen acá, o peaje, es de 2 carriles, es autopista. Mira, ahí estamos entrando al estado de Yucatán, mira. Justo cambiamos. Sí, a partir de ahora es 1 hora menos. Ganamos 1 hora de día hoy. Nuevo estado desbloqueado para nosotros. Y a diferencia de la autopista, esta ruta va pasando, viene a ser como la ruta antigua, estimo yo. Va pasando por pueblos, así que se hace interesante también. La verdad que está muy linda. A diferencia de ir por una autopista que uno no ve nada, ¿no? Va solamente por asfalto. Así que está bastante interesante. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Visitas? De Argentina somos. Es puro Es una casa rodante. familia, son ustedes dos. Sí, ¿no? nosotros dos. ¿De dónde nos visitan? ¿De Argentina? De Argentina. ¿Traes tu pasaporte? Sí, Espérame que lo voy a buscar. Uy, dónde perdón. vamos? Estábamos yendo para Valladolid. Valladolid. Sí, y mañana para Chichén Itzá y... ¿Es de gas? diésel. Dicen. Sí. Este que huele a gas. ¿A gas? Toma. Acá no hay olor a gas, ¿o no? No, acá no se huele olor a gas. ¿Cuándo ingresaron al país? El 8 de enero. 8 de enero. ¿Listo? Bueno, Dale, dale, gracias, que tenga lindo Pablo. día. Primer control policial que nos toca en México. Primera vez que nos paran, muy tranquilo igual, nos pidió el pasaporte, fecha de ingreso al país, nos preguntó dónde íbamos. Si la camioneta era a gas, le dije que no, que era diésel, dice porque hay olor a gas. Acá olor a gas no había. Pero bueno, nada, tranqui. Sí, súper rápido. Había un solo policía que estaba parando de los dos lados, así que nos dejó a nosotros y ya se fue a parar al de enfrente. Sí. Ahora sí llegamos a la ciudad de Valladolid. Estamos atravesando la ciudad para llegar a la parte del centro histórico. Y a dónde vamos a parar también. Llegamos ya a Valladolid, uno de los 2 pueblos mágicos que tiene el estado de Yucatán, así que ya arrancamos a lo grande. Es una ciudad histórica, antiguamente fue habitada por los mayas, pero con la llegada de los españoles fue fundada la ciudad en 1543, así que hay muchas construcciones coloniales para ver.
Encima estacionamos a una cuadra de la plaza principal, del parque principal que está acá atrás. Miren qué colorido que arrancó todo. Acá tenemos, miren, los alrededores del parque y acá adentro empieza el parque que dice Parque Francisco Cantón Ayuntamiento de 1900. Es el parque principal de la ciudad. Me encantan estos banquitos que ya hemos visto mucho acá en México, que uno se sienta de este lado y la otra persona se sienta de este y quedan así justo enfrentados. Muy cómodo, ¿no? Para tomar unos mates está espectacular. Miren qué curioso, tenemos todos bancos alrededor de una fuente muy bonita en el centro de la plaza. Y de este lado del parque principal tenemos la Catedral de Valladolid. Miren qué linda, muy imponente la construcción. Parece un templo antiguo. Es un templo antiguo, el templo de San Servasio, y además tiene una historia muy curiosa. La construcción original fue levantada en 1545, a los poquitos años de que se fundara la ciudad, pero en 1705 demuelen esa construcción porque dentro ocurre el crimen de los alcaldes. En resumidas cuentas, Valladolid tenía un alcalde, tenía un enemigo también. Este enemigo hace que este alcalde termine preso. Él asume como alcalde, el que estaba preso se escapa y se junta acá con un amigo adentro del templo. Y el nuevo alcalde ingresa con el segundo alcalde al templo y los asesinan. Por ese crimen que se comete dentro de la iglesia se decide demolerla y como castigo la fachada estaba mirando al poniente, es decir, como hacia el Vaticano. Le cambian la fachada y ahora mira hacia el norte. Además de construcciones, hay también muchas tienditas de artesanías. Es una ciudad muy turística, Valladolid. Y nosotros pedimos sol mientras estaba en la playa. Bueno, el sol salió hoy acá en Valladolid y hace un calor. Hay mucha humedad, pero lo bueno es que el parque tiene bastantes partes con sombra, así que uno puede caminar muy bien. Es un lindo parque para ver la vida pasar. Me gustan los banquitos, hay kiosquitos, un hotel por allá enfrente. Y ahí enfrente tenemos el parque y acá adentro, miren, justo cruzando, hay un patio de comidas. Acá creo que a los restaurantes les dicen lonchería. ¿Y cómo estás de hambre? Con mucho hambre, así que vamos a buscar alguno que venda, en lo posible, comida yucateca. Nos tentamos con esa lonchería que habíamos visto ahí en un posteo que la recomendaban. Así que se viene una comidita yucateca, ¿no, Belu? Pedimos distintas cosas para probar. A ver, ¿qué tiene esa bandeja? Mira, de todo un poquito trajimos, ¿eh? ¿Qué tenés? Esto es panucho de but negro, ¿puede ser? Sí. Que dijo que era como carne picada, tiene aguacate y tiene huevo. Acá tenemos cochinita pibil, pero tacos de cochinita pibil. Y acá tenemos, ¿qué era? ¿Salbutes, puede ser? Creo que es salbute, sí. Como verán es todo bastante parecido. La diferencia es cómo se hace la tortilla, qué tipo de tortilla. Pero siempre es como un poquito de relleno y algo de masa, digamos. Me dijo que estos son picantes. ¿Te vas a animar a ponerle? Creo que no. Vamos a probar algo. Voy a probar este de but negro. Está bueno que es como carne picada. Y no sé, debe ser con chile habanero. No, chile habanero no, No. chile negro me parece que era, algo así. Puede ser, no está picante y la masa es como frita, pero aireada. Está buena. ¿Vos qué vas a probar? Este, a ver, ¿No le pones repollo, nada? no, va así como está. ¿Picante? No, tampoco. Ah, bueno. Me encanta la cochinita pibil. Se come muy rico en México. De todo lo que hemos probado hasta ahora, muy bueno. Y la cochinita pibil, y creo que el but negro también es típico acá de la comida yucateca. Martu se quedó con hambre. Me compré una torta. Torta en México le dicen el sándwich. Hay que tener cuidado acá, porque vos pedís una torta y capaz que estás pensando en algo dulce y no. Viene salado. Muy salado además. Me pedí de lomito. Viene con lomito atomatado, me dijo. Palta y huevo. Tiene buena pinta, la verdad.
El lomito creo que es de cerdo, ¿no? Sí, muy rico. No es que uno diga que todo es rico, es que realmente todo es rico. Como les contaba, está haciendo bastante calor acá en Valladolid y lo bueno de esta zona de México, de todo Yucatán, es que hay muchos cenotes y Valladolid no es la excepción, tiene muchos en los alrededores, pero nosotros el que nos llamó la atención está a 2 cuadras de la plaza, en pleno centro de la ciudad, de hecho abajo de un parque. Sí, se llama cenote Sassi, sale 50 pesos por persona. 150, creo que lo aumentaron hace poquito. 150 lo aumentaron hace poco. Y nada, podemos ir a pagar la entrada e ingresar. Si van a nadar, mi compañero les proporciona los chalecos, ya están Dale. incluidos. Ok. Es Listo. obligatorio. Bueno, Y muchas gracias. el pago. La plata. Sin eso no hay entrada. Gracias. Gracias. En la entrada está incluido el chaleco y hay que ir por una escalerita para abajo. Sí, parece que vamos a entrar como a otro mundo. Bueno, para los mayas, todos los cenotes eran la puerta al inframundo, así que no está mal lo que decís. La entrada es imponente, ¿eh? Sí, recuerden que los cenotes son los cuerpos de agua que se forman en cavernas donde el techo se ha derrumbado total o parcialmente. Así que acá hay una parte que no tiene techo. Hay estalactitas también que caen del techo. Acá tenemos el cielo y si empiezo a bajar la cámara, miren. ¡Wow! Bienvenidos al cenote Sassi. ¡Qué espectacular! Tiene como 40, 45 metros de diámetro. Es una locura. Hay bastante gente porque estamos en temporada alta, pero la verdad que increíble, ¿eh? Sí, yo creo que hay que ir de ese lado para dejar las mochilas. Y Como vos, por allá. Martu, puedes agarrar tu chaleco y sé que te vas a querer tirar de aquel lado. Y yo creo que sí, ¿no? Ya que estamos acá. A ver, Martu. Está charlando ahí con un chico que se encontró arriba. A ver si salta o no salta. ¿Qué decisión tendrá que tomar? ¿Va o no va? Mira para abajo. Yo creo que se va a animar porque no puede no animarse. Ahí va, ¿eh? ¡Wow! Está alto, les digo. Y miren, se ve muy cristalina el agua, se ve los pies, las piernas de toda la gente. Miren, y a pesar de que hay gente, hay muchos espacios vacíos, por así decirlo. Miren los peces cómo se ven. Peces negros que con el turquesa del agua se notan muchísimo. ¿Cómo está el agua? Está helada, me imagino, ¿no? No está tan fría, ¿eh? Increíble, la verdad. Tiene una profundidad ya. Dicen que el salto es como de 9 metros. Y abajo, no sé, caes un montón, pero no llegás al fondo. Y se ven estos peces que se ven acá, allá en el fondo, en la parte más profunda. No sabes la cantidad que hay. Y mirás para arriba allá y ves todas las estalactitas con el agua cayendo. Impresionante. La verdad que es increíble. Buena parada, ¿no, Martu, por acá? La verdad que estuvo muy bueno. Recién hicimos snorkel porque nos acordamos y lo trajimos. Debe tener 50 metros. Hay partes en las que no se ve el fondo, se ve todo oscuro. Es increíble. Y otra cosa que es muy llamativa es que es totalmente transparente el agua. Se ve oscuro por la profundidad que tiene. Pero es épico. Y los peces estos grandotes, que mira, ahí hay uno grande. Con el snorkel se lo ve zarpado. Lo encontramos de casualidad y valió la pena porque además hacía calor y la quedamos re fresquitos. Yo de hecho estoy re destemplado, estoy muerto de frío ahora. Salimos ya del cenote, pero antes de irnos les quiero mostrar algo. Estamos arriba ahora en la parte donde hay artesanías y demás. Y si giramos el teléfono para allá abajo está el cenote, ¿ven? Ahí estuvimos recién. Acá abajo está como la parte de la cueva.
Por ahí toda la gente. Muy increíble, la verdad, el tema de los cenotes. Es tremendo que uno en realidad está por una plaza con artesanías y de pronto hay un agujero y está ahí el cenote. Y hay cenotes en supermercados, abajo de supermercados, de muchos lugares acá. Sí, yo creo que acá probablemente haces un pozo en tu casa y encontrás un cenote. Después del banito en el cenote, preparamos el mate y nos vamos a ir a caminar un poquito por Valladolid, a disfrutar un poquito de este pueblo tan lindo y a seguir paseando por sus calles. Hoy hicimos más temprano la parte de la plaza central, pero no nos extendimos mucho más. Así que ahora vamos a seguir dando vueltas y a seguir conociendo la ciudad. Como verán acá hay muchas calles que confluyen en esta intersección. Este lugar tiene 5 esquinas y desde acá nace la calle de los Frailes, una de las calles más pintorescas, podríamos decir, que tiene Valladolid. Antiguamente era un callejón que unía el centro de Valladolid con el barrio de los Indios, el barrio Sisal. Hoy en día es una de las calles más turísticas porque conecta el centro con el convento al final de esta calle, así que vamos a recorrerla, que encima está cayendo el sol atrás. Qué bonita que es la arquitectura de esta ciudad. La arquitectura esta justamente es la que le dio el sobrenombre a Valladolid como la Sultana del Oriente. Y además es una ciudad muy histórica porque acá sucedieron 2 hechos muy importantes de la historia mexicana, como lo fueron la Guerra de las Castas y la chispa de la Revolución Mexicana. Así que no solo es bonita, sino que también es muy importante. Sí, miren lo que es para pasear. Muchos restaurantes. Bueno, el atardecer está increíble, muchos cafés. Muy bonita. Llegamos al final de la calle, acá tenemos el cartel de Valladolid y por allá atrás tenemos el convento de San Bernardino de Siena. Verán que tiene acá como unas torres, esos son los proyectores, porque todas las noches acá hacen una proyección que en un ratito vamos a venir a ver, que cuenta un poco de la historia de Valladolid. Es gratuito y también creo que hay otra proyección en la iglesia principal, así que nada, la verdad que está muy lindo Valladolid. Parece que lo de la proyección nos vamos a quedar con las ganas. Es de martes a domingo y justo vinimos un lunes. Así que bueno, tuvimos mala suerte con el día que elegimos para venir a la ciudad. Tendremos que volver en otro momento para poder ver la proyección, que dicen que realmente es muy bonita. Pero yo aprovecho para contarles que este convento, que es de mediados del siglo XVI, fue hecha por los padres franciscanos y lo hicieron para poder evangelizar y enseñar el catolicismo y también para que funcionara como escuela para los indígenas. Acá habitaban muchas comunidades, entre ellas comunidades mayas. Así que nada, tenía ese fin el convento y sirvió de refugio en las epidemias y durante las guerras también. Buen día, hoy nos levantamos en Valladolid, pasamos una noche muy tranquila en el parque del convento, ahora les vamos a mostrar. Y para nosotros va a ser un día de trabajo, no vamos a hacer turismo hoy, nos vamos a dedicar a poner las cosas al día, pero creo que llegó el momento de develar el misterio de la caja, ¿no? Sí, porque es muy enorme y no entramos los tres. No, le pusimos nombre, Juanita. Juanita la cajita, así que vamos a bajarla y les vamos a mostrar lo que hay adentro, que es algo que creo que nos va a sumar mucho en el viaje.
Bueno, a ver, podés irte al pasto, o mejor por las dudas en el cemento, Mar, por si Sí. está mojado el pasto. Ah, bueno. Hubo mucho rocío a la noche. Es verdad. Por suerte, como estamos en época fría, baja la temperatura a la noche, así que se puede dormir muy bien. Qué emoción, Vero, a ver qué hay en esa caja. Enorme, enorme. Son todos productos como para camping igual. Sí, que teníamos que sumar a Blanquita. Ahora les vamos a contar por qué. Cajitas adentro de las cajas. Qué caja enorme, ¿no? A ver, pará. ¿Querés empezar con este o con alguno de estos dos? El que vos quieras, a ver. Vamos de chiquito a más grande. Vino todo muy empaquetado. Sí. Ay. Todas estas cosas nos las mandaron nuestros amigos de San Diario en México, que es una casa que vende todos productos de outdoor, de camping. Se puede comprar por internet y te lo mandan al correo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? A ver, primero. Ya me gusta el estuche ese. Chan, chan. Uy. ¿Qué se imaginan que es esto? Yo les voy a contar, no hace falta que adivinen. Miren, esta cocinita, nosotros teníamos una cocinita de camping mucho más grande, pero esta no ocupa nada y es portátil. Y encima tiene antiviento, eso es lo mejor. Es para los tubitos de este estilo. Uno engancha este lado y esto lo apoyas así en la mesa, en el piso, donde sea, y arriba cocinas. Y con esto de acá, para el viento, para que la llama siga prendida aunque haya viento afuera. Lo que vamos a usar eso en Alaska, ¿eh? En toda esa zona, me imagino. Un fueguito afuera, va a estar lindo, con un oso al lado. Bueno, saquemos la parte del oso, pero No, me gusta que no ocupa nada, de verdad que es muy bueno. no ocupa nada y también se puede llevar a las caminatas largas de que uno se va a pasar la noche en la montaña. Miren, una cajita nada. Con esto ya tenés para hacerte el mate, para comer una sopa, lo que sea. Bueno, y la segunda caja va a servir también para eso. Pará, no adelantes. Tenemos las ollitas para usar. Oh, me encanta. O sea, imagínate, nada ocupan. Nada. Y no pesan nada tampoco, ¿no? No, son muy livianas. Mira, tenemos una cosa dentro de la otra. Miren, ¿eh? ¡Ay, viene con todo esto chiquitito! Pava para el mate. Esa viene ideal porque todo lo que uno tiene en una casa es muy pesado y no se puede poner arriba de esa hornallita. No, y esto es muy liviano realmente. Tenemos, así ven, son 3 ollas, una chiquita, una más grande y una sartén. Miren esto. No, es espectacular. Y acá está la tapita. Hasta está para usar adentro del motorhome, ¿eh? Decidí, tenemos una hornalla demasiado grande, me parece. Pero mira esto. Te voy a armar toda la situación como si estuviéramos en medio de la montaña. Me decís, quiero comer unos fideos esta noche. Bueno, esto va ahí. Esto va conectado con un cartuchito por acá atrás. Ahí. Chup. Después me decís, a la mañana, quiero comer huevos revueltos. Bueno, Me gusta la portabilidad además, la verdad. una sartén. Y la calidad parece muy buena, ¿no? Sí, y esta es una olla pero más grande. Para hacer unos fideos, ponele. Sí, algo más contundente, un guisito. Bueno que está. Mira, y acá está la tapa esta. Y a la tarde, todo viene con manijita. ¿Querés el mate? Hasta con la esponja vino, mirá. Con la esponja para lavar. Para tomarte unos matecitos. Con pico vertedor, mirá. No pesa realmente nada. Y tenemos acá unas cazuelitas. Este, miren, es para... Ahora lavo todo, ¿no? Porque lo puse en el piso. Para poder hacer los huevitos acá. La verdad que muy bueno cómo viene una cosa dentro de la otra y no ocupa lugar, que para viajar en motorhome eso es fundamental. No, 0 lugar ocupa. Este es lo único que no sé qué es. Si alguien sabe, me lo puede decir. Si no, igual ahora voy a investigar. Creo que lo tendríamos que haber abierto al revés para no dejar todo en el piso, pero bueno, ahora se lava. Bueno, hubo un error ahí de cálculos. Lo que hay en esa caja lo necesitamos mucho. Teníamos ya uno de estos, pero se nos rompió. Ya casi como 4 años acompañándonos y bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Me gusta mucho, mucho el bolso. Uno se puede llevar esto colgado al hombro, ahí, y se va a donde quiera. Yo creo que igual está mejor para tenerla cerca de la camioneta, pero la veo grande para estar llevándola. Sí, pero no es tan pesada. ¿No? Ah, bueno. Y ahora sí, llegó el momento de la verdad. Ahí está muy nuevo todo. Bueno, tenemos acá la estructura. Ahí va. No, yo creo que ya algunos se están dando cuenta que es, ¿no? Yo creo que sí. Están todas de distintos tamaños. Es muy fácil cambiarle el tamaño, mirá. Apretás el botoncito y listo. Ahí y ya está. Y acá adentro viene la segunda parte. Una tremenda mesa de camping, miren. Más grande que la que teníamos, además que ya pobre estaba toda rota. La habíamos arreglado las maderitas, pero ya las íbamos perdiendo por el camino. No, mirá lo que es esto. Y mira, por ser la primera vez la armaste en un toque además. Se arma extremadamente rápido. Y es mucho más grande que la que teníamos. Sí, es mucho más grande. Acá podemos comer con más espacio, trabajar con más espacio afuera. Me gusta mucho, ¿eh? Y ahí pasamos la noche con Blanquita al lado de este parque. Por allá tenemos el convento que les mostramos ayer, todo este parque verde. Y ya estás mudando todo arriba de la mesa. Claro, era mejor hacer esto, me parece, al principio. No, pero mirá qué lindo que está todo. Está todo precioso y de verdad que es todo muy liviano. Sí, y la mesa, piensen que sentado en una silla de camping queda como a la altura perfecta. Claro, También tiene la opción, si no, de bajar esas patas y te queda como más corta, como una mesa ratona. si uno está con la mantita tirada en el piso, la baja y te queda a la altura perfecta para estar en la playa, donde sea, con la mesa baja. Y si no, te sentás, podés cocinar lo que quieras y comer. La idea era tener la posibilidad de cocinar afuera, tener todo para poder hacerlo cuando estemos en lugares al aire libre, en parques que se pueda hacer. Y la mesa que teníamos estaba toda rota, así que eso era sí o sí el cambio. Esa mesa se queda acá en México. Miren qué lindo. La verdad que muy, muy contento con los productos y de que Sandiario se sume al viaje. Así que ya saben, si están viajando en motorhome por México, les vamos a dejar la página web y el Instagram de Sandiario para que puedan chusmear todas las cosas de camping que tienen y bueno, se lleven algunas cositas para vivir más la vida al aire libre. Venden muchas cosas lindas de camping y demás, así que bueno, nosotros vamos a guardar todo esto y ahora sí a ponernos a trabajar.